Hola Isabelita, muy buenas noches, bienvenida al canal. ¿Cómo va con su mochila unicolor? Quiero saber. Bienvenidos a los que se conectan en este directo. Les quería mostrar cómo voy avanzando yo en mi mochila unicolor. Entonces estoy dando unas vueltas lisas totalmente. Hola Patricia Ramírez, muy buenas noches, bienvenida al directo. ¿Cómo se encuentra? Entonces estaba un poquito, por así decirlo, aburrido y decidí grabar este directo, hacer este directo, porque pues ustedes saben que yo perfectamente lo estoy haciendo de costumbre. Bien, ya empecé a hacer el cuerpo de la mochila, listo. Entonces, ahora me muestra cómo va el tejido. Espero que estés agarrando la cadenita por debajo, el punto por debajo. Entonces, miren, les quería mostrar aquí cómo voy avanzando yo en mi tejido. Así va, la mochila unicolor. Entonces, después de hacer el relieve, miren, después de hacer ese relieve que ustedes ven aquí, vamos a tejer 3 o 4 vueltas. Eso lo voy a decidir. Vamos a ver cuántas vueltas le puedo yo hacer a esta mochila unicolor. Pero bueno, aquí le estoy dando. Voy a ver cuánto alcanzo a hacer en 2 horas tejiendo sin parar. Entonces vamos a ver cómo me queda para empezar a hacer el relieve más arriba. Pero debo hacer una separación, ¿cierto? Tengo que hacer una separación con vueltas lisas. Se me dificulta un poquito, dice Isabel, tejer el punto, pero ahí voy. Ahora te mando una foto de lo que llevo listo. Entonces, ya sabes, pues, estoy al tanto al tanto. Entonces, aquí voy dándole al cuerpo de esta mochila. Unas vuelticas totalmente lisas. Voy a ver si unas 4 o 5. Había dicho 3 o 4, pero al fin no sé cuántas. Porque debo ir mirando. Buenas noches para las que se conecta. Emilia Cifuentes, buenas noches, profe. Qué afortunada soy por ver sus tutoriales. Gracias, gracias, gracias. Dios siga bendiciendo su vida. Amén. Muchas gracias, Emilia Cifuentes. Y a las que comentan, a Dalila Peña, muchas gracias también por sus comentarios. Entonces aquí voy a avanzar. Voy a seguir avanzando. Entonces, todos los relieves los he explicado, porque no quiero que digan que es que no los expliqué, por supuesto. Tanto este relieve alargado, ustedes van a encontrar esto como relieve alargado, el tutorial está como relieve alargado, y el relieve inclinado, que son estas dos líneas que vemos acá, también las expliqué perfectamente.
Entonces no hay ninguna pérdida con eso. En cuanto al otro punto, a este punto que está aquí, es simplemente tomando toda la cadena completa. Este, estoy hablando de este, ¿cierto? Tampoco hay pérdida con ese porque total, de igual manera, yo empecé la base y hice el tutorial de la base. Entonces pueden ir al canal más adelante y verlo. De todas formas no tiene complicación alguna. Eso sí es muy importante para que a ustedes no les vaya a quedar como a mí, les quede mucho mejor. Miren, como yo hice los aumentos, encima de los aumentos se me marcan esas líneas, no me gustó en cuanto a eso, lo confieso, no me gusta que queden esas líneas ahí, pero esto era porque no lo sabía, ¿cierto? Me di cuenta que los aumentos deben ser corriditos para que no se me formen estas líneas ahí. De todas formas, bueno, ya lo hice así, ya la tengo avanzadita, pero para que ustedes no caigan en el error, no hagan los aumentos encima de los aumentos. Esto es malo porque se forman esas líneas. Entonces lo que nosotros necesitamos es que quede totalmente redondita y no en forma de hexágono o de otra, cualquier figura geométrica, no me gusta, ¿cierto? Entonces ya saben pues que los aumentos, por ejemplo, si ustedes empiezan con 8, ¿cierto? Van a ser 16, pero en la tercera vuelta ustedes van a empezar con el aumento, un punto, no todo lo contrario, porque así van a formar se van a formar esas pequeñas líneas ahí, aunque no son tan evidentes, pero sí se marca un poquito. Entonces traten de hacer los aumentos corriditos para que no se les forme, ¿cierto? No se les forme eso. Entonces yo aquí entré en la segunda vuelta, estoy dando 2 vueltas, voy en la segunda vuelta para lisa. Tengo que hacer, no sé, vamos a ver cuántas hago. Y en donde voy a empezar el siguiente relieve, yo simplemente tejo tomando todo el punto completo. Miren, yo meto la aguja, tomo todo el punto o la cadena completa, envuelvo y traigo. En esta puntada es igual, igualita, no hay ningún cambio. Bueno, a ver, ¿qué dicen por acá? Profe, por favor me regala su número, le voy a enviar la foto. Bueno, entonces el número es 312-649-4849, ¿cierto? Repito, 312-649-4849. Ese es el contacto del WhatsApp. Por ahí me puede enviar la foto. Si es que me quiere mostrar el proyecto, yo estoy dispuesto a verla. Entonces, bueno, entonces aquí yo estoy dando vueltas lisas. Estoy en la segunda vuelta lisa. Hay personas que toman la aguja como si fuera un lápiz, así de esta manera, ¿cierto? Como si fuera un lápiz. También se puede tejer de esta manera, pero soy mucho más ágil tomando la aguja como si fuera, perdón, la gente a veces toma esto como si fuera un cepillo, pero yo lo tomo como si fuera un lápiz. Hay esas dos opciones. No conozco otra opción. Si alguien de pronto teje diferente, me lo hace saber. Diferente a estas dos opciones, sería interesante conocer otra técnica para agarrar la aguja. Bueno, entonces aquí estoy dando 2 vueltas lisas simplemente. Miren, yo hice el relieve, como pueden darse cuenta ahí, eso lo expliqué en un video que subí hoy al canal, cómo se hace este relieve. Y ahora voy a dar 2 vueltas, o 2 o 3, bueno, no sé aún todavía cuántas vueltas voy a dar, pero creería yo que puedo repetir este mismo diseño acá. Entonces, si voy a hacer ese mismo diseño, entonces me toca dar otra vuelta. Esta la tengo que terminar y hacer el relieve inclinado. Muchas gracias por los likes, por las suscripciones. Ya somos 5100 personas. El canal está creciendo exponencialmente. He visto un aumento de suscriptores que jamás yo me habría imaginado tener en el canal. Entonces agradezco mucho el apoyo que todos ustedes me han brindado durante todo este tiempo y a los nuevos también, a las nuevas personas, a los nuevos suscriptores. Repito, somos más de 5100 personas en este momento, entonces agradezco mucho que por lo menos tomen
un minuto de su tiempo para ver los directos o los videos que yo estoy subiendo al canal. Entonces constantemente, eso lo he estado haciendo mucho, es el tema de los directos. Me gusta mucho interactuar con ustedes porque siento que puedo ser yo, expresarme como yo siento que puedo expresarme, claro, con respeto, eso sí, respetando las reglas que, pues, que la plataforma nos da, las pautas que ellos nos dan para, pues, tener una convivencia con ustedes buena, amena, ¿cierto? Y sobre todo basándonos en el respeto y los gustos de cada persona también, por supuesto. Entonces, ustedes saben que yo hablo mucho, me gusta hablar mucho, pero bueno, espero que lo que yo diga acá y lo que ustedes vean, pues los motive a hacer sus mochilas. Es una mochila totalmente unicolor. La única diferencia que hay es que esta tiene relieves. Este es un diseño personalizado, pero hay muchos más diseños. Ustedes ya pueden hacer los relieves como ustedes gustan. Por ejemplo, pueden hacer un rombo, rombos alrededor. Por ejemplo, hacen un rombito acá, otro por acá, otro por acá. Entonces son ideas que ustedes pueden hacer con el relieve. Muchas gracias a las 12 personas, 13 personas que están conectadas en este momento. Se los agradezco muchísimo por tomarse el tiempo de hacerlo. Entonces mi invitación es a que ustedes exploten su arte. Si ustedes tienen un arte y quieren abrir un canal, pues lo hacen, lo abren. Deben tener un correo electrónico para empezar y empezar a subir videos. Al comienzo es muy difícil porque pues nadie los va a ver, obviamente, perdón, obviamente nadie los va a ver. Entonces es muy difícil conseguir suscriptores a menos de que ustedes les pidan ese favor a, pues, a sus familiares, a sus más cercanos. Pero cuando uno está iniciando en el mundo del YouTube es muy difícil conseguir suscriptores, pues porque nadie nos conoce, por supuesto. Pero eso no significa que no podamos subir videos, por supuesto. Ustedes pueden subir videos máximo de 23 horas. Esto tampoco lo sabía al comienzo, pero ustedes pueden hacer videos de larga duración. De hecho, les recomiendo que hagan videos de larga duración para que más personas los vayan conociendo y vayan conociendo pues toda su arte, todo lo que ustedes saben hacer. Y por supuesto, si ustedes buscan la monetización del canal, esto sí que es más importante el tema de la duración de los videos, por lo menos de media hora es lo más recomendable. Porque cuando su canal está monetizado, entonces ya van a aparecer anuncios en cada uno de sus videos. Como pueden ver ustedes en mis videos, en muchos aparecen los anuncios. Entonces no es YouTube quien nos paga a nosotros, sino una empresa llamada Google AdSense. Creo que es estadounidense, si no estoy mal. Entonces, eh, obviamente pagan por cada 1000 vistas, o sea que es muy difícil. Y dependiendo del lugar de donde los estén viendo, hay una abreviatura que se dice que se llama CPM, que es el costo por 1000 vistas. Entonces, dependiendo del lugar de donde los estén viendo, pues hay mucho más ingreso. Por ejemplo, los países que más pagan son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, me he tomado la molestia de ver estas cosas y de hecho he visto muchos canales informativos. Entonces, me estoy instruyendo de estos canales para, pues para que mi canal crezca, ¿cierto? Por supuesto, muchas gracias a las 22 personas que están conectadas, los 10 likes, se los agradezco muchísimo, 23, espero seamos 100 en este directo. De hecho, no he llegado a pasar más de 24, de 30 personas, gracias a las 24 personas que están conectadas, a las 23 personas, muchas gracias. Entonces los invito a que abran sus canales. De hecho, si ustedes son amantes de los viajes, entonces pueden crear un canal de blogs sobre viajes, ¿cierto? Hay muchos temas que ustedes pueden hablar, no necesariamente sobre el tejido, pero pues como esta es mi habilidad y mi pasión, pues yo lo decidí hacer sobre el tejido. Pero hay gente que abre sus canales sobre maquillaje, hablan de idiomas, hablan de entretenimiento. No les recomiendo que hagan canales de broma porque pues estos canales sí son muy difíciles de monetizar.
Entonces las empresas muchas veces se fijan en lo que uno dice en los directos o en los videos y ellos pues apuestan, o sea, ellos pagan, ellos dicen que van a publicar, por ejemplo, o, van a hacer un anuncio en los videos suyos, pero es muy importante que ustedes hablen de temas que no sean pues controversiales, que involucren marcas, ¿cierto? Porque esto lo ven todos estos patrocinadores o estos anunciantes más bien. Entonces los invito pues a que creen canales pero sanos, que no hablen de personas, de... Hay muchos temas que son controversiales, ¿verdad? Entonces entre esos está, por ejemplo, el tema de la violencia, que es por lo cual no podemos hablar en los canales sobre estos temas. Otro tema controversial, la prostitución, la pornografía. Otro tema controversial, violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces les recomiendo que si van a hablar de temas que no sean de estos, que si van a crear un canal, no hablar de estos temas. De hecho, hay un canal, bueno, no puedo hablar de canales en este momento, pero voy a dar el ejemplo de canales que están ganando más de $1,000 al mes. Entonces, imagínense, eso es una motivación para todos nosotros, los creadores de contenido, si queremos algún día llegar pues a ganar todo esto. Pero a nosotros nos pagan son por los anuncios que hay en los videos, ¿cierto? Y el tiempo en que las personas invierten en cada uno de los videos. Entonces, bueno, muchas gracias a las 18 personas. Miren, estoy dando 3 vueltas. Bueno, llevo la segunda vuelta lisa, totalmente lisa, como pueden ver ahí. Si están viendo, miren, ahí estoy dando la segunda vuelta de lisa. Entonces, creería yo que después de esta vueltica, voy a repetir esto, miren, voy a repetir estos mismos relieves, o sea, este relieve, una vuelta lisa, espero se esté viendo muy bien, nuevamente otro relieve, otra vuelta de relieve, entonces voy a hacer esas 2 vueltas lisas, perdón, estas 2 vueltas lisas, sí, termino y empiezo a hacer este relieve, otra vuelta lisa, este relieve y estas 2 vueltas, de hecho son 3 vueltas lisas y vuelvo y repito, mejor dicho, voy a repetir todo esto y lo cierro con esto. Entonces, ok, muchas gracias a las personas que se conectan. Dice, profe, por favor me regala su número, le voy a enviar la foto de un bolso que hice, terminé ayer, lo quiero compartir porque el fajón lo hice gracias a un tutorial suyo. El número es 312-649-4849. Repito, 312-649-4849. Entonces voy a leer comentarios por acá. Angélica Gutiérrez me dice, hola Andrés, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y usted cómo está en este momento? Dice Susana del Socorro, hola Andrés, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy excelente, Susana del Socorro, gracias a Dios. Espero ya tengas los hilos para la clase del día de mañana. Hola, Claudia Sánchez, bienvenida, ¿cómo estás? Me alegra saludarte, qué lindo color, es espectacular, mira. De hecho, hoy que fui al centro, bueno, están llamando, no puedo contestar ahora, no sé por qué no silencié este celular. Ahí me disculpo con mis suscriptores, con mis amigos suscriptores que les molesta esto. Bueno, se desconectaron muchas personas. Creo que les molestó un poco el tema del ruido. De hecho, se desconectaron muchos. Ok, voy a silenciar acá. No puedo ahora contestar. Dice, Claudia Sánchez, me alegra saludarte, qué lindo color. Qué bueno, profe, dice Emilia Cifuentes. Tenga tanta acogida, cada día se van a multiplicar. Gracias, hermosa. Así será, con la ayuda del Señor. Hola, buenas noches, Julia Martínez. Buenas noches, saludito para todos ustedes. Un corazón grande para ustedes, suscriptores hermosos. Y Griselda Hernández, una amiga muy especial. Espero que estés muy bien del problema tuyo del problema tuyo que tienes el azúcar en la sangre. Espero todo esté saliendo muy bien para ti. Y trata de cuidarte mucho, Griselda. Emilia Cifuentes, yo lo aprendí hoy con su tutorial. Gracias por su explicación. Está quedando hermosa. Jorge Salinas, buenas noches, gordito.
Yo también es que a mí no me llega la notificación, no sé por qué. ¿Tienes activa la campanita de notificaciones? Julia Martínez. Quiero saber cómo quedé. Miren, hoy me corté el cabello, quedé hermoso, lindo, pero ¿cómo me ven ustedes? A ver, quiero ver, quiero ver comentarios sinceros. ¿Cómo me ven con este corte? A mí me gustó, porque como pudieron darse cuenta, el otro día me pasé toda la máquina. Y entonces, bueno, esta vez sí me lo hizo diferente. Olga Blandón, buenas noches. ¿Qué tamaño tiene la mochila? Listo. La mochila tiene de base 17 centímetros de base o de fondo. De esto depende el ancho de la mochila, ¿cierto? Es muy importante que si ustedes van a hacer una mochila grande, por lo menos la hagan de 19, 20 en adelante en centímetros. Estamos hablando de en centímetros y no en vueltas. Esta es una mochila mediana, por lo tanto tiene 17 centímetros de ancho y todavía no puedo decirle más o menos de cuánto queda en alto porque eso todavía no lo sé. Tengo que terminarla. Se veía así porque la tenía pues aquí. Entonces, pero hay que obviamente acomodándola, ya queda muy bonita. Miren los relieves. Ok, entonces voy a leer comentarios por acá. Gracias por los comentarios, Olga Blandón. Susana El Socorro dice, qué mochila tan hermosa. Bueno, ustedes la pueden usar, hacer en cualquier color, pero les recomiendo que lo hagan en tonos no tan oscuros. Por ejemplo, en tono negro, el relieve no se va a detallar muy bien, entonces les recomiendo que lo hagan en tonos marrones, en tonos pasteles, ¿cierto? En tonos más claritos para que el relieve obviamente luzca a la vista. Miren, los relieves, tanto el relieve alargado como el inclinado. Julia Martínez está muy bonita, me encantó. A mí también me encantó mucho el resultado, aunque todavía obviamente pues no lo he terminado. Me toca subirla mucho más. Josefina Benavides, perdón, Nancy Leguizamón. Buenas noches, Nancy. Nancy, me suena. Josefina Benavides, hola, buenas noches. También un saludito también para ti, enorme, a la distancia. ¿Desde dónde nos escribes? Nancy, Josefina, Julia, Susana, todas. Joana González Guzmán, hola Andrés. Muchas gracias por el comentario, Joana. ¿Cómo sigue la mamá? Cuénteme. Nancy Leguizamón, muy linda, la estoy haciendo. Quiero ver resultados. Te ves muy bien, gracias. Quiero ver resultados en WhatsApp. Si me pueden enviar la foto, Nancy Leguizamón, se lo agradecería mucho. Porque ustedes saben que a mí me gusta ver las mochilas que hacen de los tutoriales que yo hago. He estado haciendo, entonces quisiera ver el resultado. Sí, la tengo activada. Quedó muy bien con el corte. El que es lindo es... Le luce, gracias. Me hizo sonrojar esta Julia Martín, esta niña me hizo sonrojar. Bueno, por favor regálame el like, la suscripción y voy a seguir tejiendo porque todavía nos queda mucho del directo. Damaris Jiménez, buenas noches. Gracias por conectarte y estar aquí con nosotros. Entonces, miren, yo estoy dando dos vueltas totalmente lisas, como pueden ver ahí. Y después empiezo a hacer el relieve inclinado, este. Obviamente se ve inclinado a la derecha, pero en realidad está inclinado a la izquierda. Es el tema de que la cámara voltea las cosas. Entonces, este relieve queda en realidad inclinado, pero a la izquierda, ¿cierto? Hacia allá. Pero se ve inclinado a la derecha. Ya les dije que es un tema de la cámara que voltea las cosas. O sea que lo que ustedes están viendo no es en realidad exactamente la dirección. Ahí se ve hacia la derecha pero es un relieve a la izquierda esto. Hablo de estos relieves, ¿cierto? Ahí se ven hacia la derecha, pero es en realidad hacia la izquierda. Bien, ustedes saben que yo repito mucho, pero me gusta que todo quede claro. Y bueno, es mi forma de enseñar, ¿cierto? Ustedes saben que desde que yo empecé el canal, yo enseño de esta manera, explico mucho. Trataré de no repetir tanto porque a lo mejor hay personas que no les gusta que yo esté repitiendo el tema todo el tiempo. De hecho, he hecho muchos directos, como 5 directos, 6 directos sobre esta mochila, pero lo he estado haciendo por el tema de que quiero que ustedes lo pongan en práctica. Para mí es más importante eso que cualquier otra cosa. Entonces, si ustedes quieren aprender realmente cómo se hace, los invito a que vean todos esos videos. Yo te envié una foto donde hice un lindo fajón que usted nos enseñó. Listo. Acá dice que me envió un... Profe,
Este bolso lo tejí y el fajón lo hice de un tutorial suyo. Gracias, gracias, gracias por enseñarme. He aprendido y puesto en práctica. Listo, es que esa es la idea, ¿no? Que pongan en práctica Emilia Cifuentes todos los conocimientos y por supuesto ponerlo a servicio de ustedes, a disposición de todos ustedes, esos conocimientos que nos sirven para crecer, ¿cierto? Y para aprender a ponerlos en práctica. Andrés, me confunde con alguien más siempre, jaja, mi madre ya no está conmigo desde hace muchos años. Listo, sí, creo que es que hay una niña que se llama exactamente igual a usted también Joana Guzmán. Entonces la estoy confundiendo con alguien. Me disculpo, saben que tengo una memoria a corto plazo. No recuerdo muchas cosas, entonces me disculpo con ustedes, mis queridos suscriptores, pero no se molesten, ¿cierto? Si los confundo con alguien. Ok. Bueno, niños, entonces aquí voy a terminar esta vuelta. Bueno, todavía me falta un tramo, sí, me falta todavía bastante para terminar esta vuelta lisa. Ya hablé con usted hoy por WhatsApp, sí, tú me enseñaste unas fotos de unos proyectos hermosísimos que haces en crochet, pero me interesé más, sí, me gusta mucho decirle Guzmán porque pues me gusta, pero me gustó mucho el tema del suéter tejido a crochet, pero me interesaría uno como para hombres, ¿cierto? O sea, para mí, puede ser en este tono, me gusta mucho este marrón. Entonces, bueno, hablamos después de eso, sobre ese tema. Y la invito a que haga mochilas también, no deje las mochilas a un lado. Debes seguir practicando si quieres mejorar mucho en las mochilas, porque yo sé que las prendas te quedan muy bien. eh, las prendas de bebé, pero quisiera que hicieras también mochilas, por supuesto, dedicaras tiempo a las mochilas. Yo creo que yo sin esto no podría vivir, realmente esto me hace feliz, me apasiona. Yo incluso me sueño con los hilos. Entonces, bueno, entonces ustedes saben que, bueno, al que le gusta, ¿verdad? Me están llamando, pero no puedo contestar ahora, espero me entiendan, niños. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, se los agradezco mucho. Espero estén tejiendo también conmigo esta mochila. Bueno, niños, entonces voy a seguir tejiendo, voy a ver cuántas personas. Ok, bueno, a ver, 14. ¿Cuántas personas sabemos en el directo? 12. Ok. La Guzmán, vale. Hoy me quedaron mal con unas clases porque dijimos que íbamos a dictar las clases el día de hoy, pero nadie se conectó en esa clase, entonces, y les envié el link y ninguna se conectó, entonces, bueno, no fue culpa mía, pero por lo menos debieron haberme avisado de que no querían estar más en las clases, entonces, pues, eran tres personitas, pero de todas formas, yo dependo mucho de esas clases, entonces debieron haberme avisado de que no iban a estar en la clase el día de hoy. Y me hubiese puesto a hacer otras cosas, pero bueno, las esperé un buen rato y no se conectaron, entonces bueno. Claro, no sé qué les habrá pasado, pero de todas formas debieron avisarme con tiempo, o por lo menos un minuto antes de que no iban a estar en las clases. Pensé que era la única que me pasaba que en sueño con los hilos. El tejido para mí es mi vida. Yo me sueño con los hilos. De hecho, he tenido pesadillas, ¿saben? Y no es broma lo que les estoy diciendo, no. He soñado de que se me llevan los hilos, de que nunca más los voy a encontrar. Esas han sido mis pesadillas. Pero sí, la verdad me sueño mucho con los hilos. De hecho, en las noches es donde se me explota más la creatividad. Siento que soy mucho más creativo en las noches. Entonces, bueno, aquí estoy avanzando en esta mochilita. Ahora, bueno,
Profe, por favor me explica la puntada que está haciendo en alto relieve. Gracias, gracias. Niña Emilia Cifuentes, hoy subí un tutorial corto de 20 minutos, de hecho son 19 minutos, donde explico detalladamente esto, ¿cierto? Explico la vuelta número 1, explico la vuelta número 2 y explico la número 3. Son 3 vueltas para formar este relieve. Claro está, claro está que ustedes pueden hacer menos vueltas, o sea, unas 2 vuelticas de relieve, por ejemplo, estas 2 primeras, o incluso más, pueden ser 4, 5, 6. De hecho, he visto mochilas que están elaboradas totalmente con este relieve, toda la vuelta, todo el cuerpo de la mochila está elaborado con esta puntada. Entonces, eso lo dejo a gusto personal, ¿cierto? Es decir, a mi gusto, pues a mí me pareció linda hacerlo de esta manera, pero hay personas que obviamente les gusta toda la mochila o incluso menos vueltas, unas 2 vuelticas para ellos es suficiente. Para mí, con 3 vueltas es más que suficiente porque le da una textura total al cuerpo, es una opción, claro está, ¿cierto? ¿A dónde te puedo mandar la foto de mi mochila? Llevo rato diciendo el tema, el número, llevo rato repitiéndolo, entonces lo voy a repetir por última vez y es 312-649-4849. Ya. Sí, es que definitivamente es una pasión para algunos de nosotros. Hay otros que tienen otras pasiones, pero en este caso en particular yo me gusta tejer mucho esto. Miren la mochila, les voy a mostrar la mochila que estoy haciendo en las clases. Miren, aquí está, he avanzado mucho más. Hoy le dediqué un poquito más a esto, a esta mochila, claro está. Obviamente los colores es a gusto personal, hay muchos colores, hay muchos diseños, miren, el diseño de la base, el diseño del cuerpo con figuras geométricas. Como ustedes se pueden dar cuenta, los Wayuu utilizan siempre figuras geométricas, se inspiran en lo que ven en su entorno. Por ejemplo, este diseño son como unas escaleras, ¿cierto? Y dentro de esto hay un rombo, todavía obviamente no lo he terminado, apenas estoy levantando el cuerpo, llevo ya unas 15 vueltas más o menos. No sé, no las he contado en este momento, o sea, no sabría decirle con exactitud. Bueno, puedo contarlas ahí rápidamente: 3, 6, 9, 12, 13, 14 vueltas llevo de altura. Dentro de este rombo hay una flor, entonces son figuras, son diseños inspirados en la naturaleza, ¿cierto? Durito, aunque no tiene cordón. Ustedes han visto que todo este tiempo en que yo subo tutoriales pongo un cordón de alma. Esta vez no lo hice debido a que estos hilos son muy gruesos. Miren, se dan cuenta que es bastante grueso el hilo en 2 hebras. Por eso no usé el cordón. Obviamente les doy una recomendación: si van a hacer este diseño, pongan un gris de fondo y los tonos neón en las figuritas. Va a sobresalir mucho el tono neón. Estos son tonos neones. ¿Cuáles son? El fucsia, el fosforescente, este verde y el naranja. Esos son tonos neón. Y estoy empleando para esta mochila una aguja del número 3. Una aguja del número 3, pero ustedes pueden emplear la número 1 o la número 2, ¿cierto? Entonces, voy a decir una cosa, un tema, y es que ustedes pueden inscribirse a las clases virtuales. Hay cupos, hay plazas para las personas que quieran ingresar a las clases virtuales. ¿A dónde? Bueno, listo. Para mí tejer, listo. También ya leí este comentario. A mí me gusta mucho tu canal. Aparte de que aprendo, hablas, es muy buena la intención que tienes con nosotros.
Está muy bonita. Gracias, gracias, profe. Lo voy a buscar el tutorial. Me fascinó. Gracias, gracias, gracias. Me gustó mucho esa puntada, hermosa como todas las que has hecho. Recuerden que yo he enseñado, claro está, aclaro, de que no lo he hecho en un solo video, lo he hecho por partes para que no me vayan a decir que no lo he explicado. Por supuesto que lo expliqué. Solamente que ustedes deben ingresar a todos los videos y ver detalladamente cómo se elabora esas puntadas. En un video expliqué esto, o en un directo hice esto, en otro directo hice esto y en otro tutorial hice la base. O sea que todo lo he explicado en detalle. Vale, entonces agradezco mucho a las personas que están aquí nuevamente. Está divina, esta está más divina, creo que está mucho más bella. Miren esos colores. Me encanta cómo sobresale el naranja, neón, sobre el verde. Miren, miren cómo brilla de hermoso, queda bastante hermoso. Y el fondo. Aclaro que este color tuve que retirarlo. Aclaro, este color tuve que retirarlo porque es demasiado grueso. Es un hilo bastante grueso, no me gustó para nada la textura de ese hilo porque queda la punta muy tosca, muy grueso. Entonces decidí retirarlo y simplemente seguir el diseño con estos 4 colores. Claro está que no son los únicos colores que existen, ni son los únicos colores que ustedes pueden utilizar, eso es lógico, pero aclaro, me gusta aclarar ese tema. Yo lo hice porque me pareció linda la combinación de esta manera, aunque creo que queda mejor con color de base. Este es el color de base para mí, el crudo. Queda mejor con tonos oscuros, por ejemplo, un gris, por ejemplo, un negro, por ejemplo, un marrón oscuro, quedaría perfecto. Pero esta vez yo lo hice con crudo. Miren las puntaditas como quedan de parejitas. Es muy importante que se acostumbren a tejer parejo, pulido, desde un comienzo. Así a ustedes les toque desbaratar una y otra vez, desbaraten, ¿cierto? Es la mejor manera de aprender a hacer una mochila guayú. Claro está que esto es una técnica al estilo guayú. Las originales, las auténticas mochilas guayú son las que elaboran los propios indígenas, ¿cierto? Esas son las auténticas mochilas guayú. Ni una española, ni un arijuna, ni una mexicana, ni una estadounidense. Ahí me disculpa por las nacionalidades que menciono, pero estas personas no tienen ninguna derecho sobre esa propiedad intelectual. Aclaro que esto es de propiedad exclusiva de los indígenas guayú. Yo solamente les estoy enseñando la técnica como la aprendí yo. Obviamente la aprendí de una propia indígena. Entonces, ella fue quien me enseñó todo esto. Entonces, tal cual ella me enseñaba, pues les estoy diciendo, pues en mi forma de hablar y en mi forma de enseñar, les estoy dando técnicas, trucos, tips para que ustedes puedan mejorar en el tejido, ¿cierto? Bueno, entonces aquí les quería mostrar este proyecto. Espero lo estén disfrutando mucho a la vista porque es demasiado, esos colores vibran bastante. Este fucsia sí que es hermoso, el fucsia, el verde me gusta mucho. Miren los cuadritos cómo se forman. Se ve así por lo que yo tengo los hilos adentro. Pero ella queda bien bonita, miren. Es una mochila mediana, no tan grande. Exacto, el amarillo, ese fosforescente. Hay un tipo de, este verde también está muy grueso, bastante tosco, pero igual yo lo dejé por el tema de que necesitaba por lo menos 4 colores. Pero lo que es ese verde y este fosforescente, estos dos tonos son muy gruesos. El hilo es bastante, el calibre es bastante grueso. Bueno, aquí lo tengo ante ustedes. Niños, ¿cómo están? Cuéntenme qué ha pasado de su vida, qué hacen en este momento, a qué se dedican, si están haciendo mochilas. Eh, Obviamente hay muchas cosas por hacer. Bueno, aquí, no se me vaya. Es que tengo la mochila acá, no sé dónde ponerla, porque quiero que quede a la vista. Necesito que quede a la vista de ustedes. Bueno, la voy a dejar acá. Un momento.
Está súper linda, dice María Teresa Clavijo. Bienvenida al directo, muchas gracias por esas 19 personas y los 25 likes. A ver, tengo que ir mirando porque me toca hacer otro relieve, empezar otra vuelta de relieves. Miren, niños, ya voy terminando la vuelta, les voy a mostrar para que no se vayan a confundir. Entonces, les recuerdo que ustedes pueden hacer muchas más vueltas de separación. Mira, ya estoy terminando la vuelta número 2. Tengo que llegar acá, miren, para terminar la vuelta número 2 lisa. Bueno, y para los que no saben, estoy usando de alma 6 hebras de hilo. Claro está que ustedes pueden usar cordón, pueden usar otras cosas, pero para mí es muy importante para la mochila unicolor usar este tipo de hilo, ya que me ayuda bastante a que me quede durito el tejido. Es muy importante siempre. Aclaro que me estaban preguntando que si es necesario poner almas o no a la mochila. Y mi recomendación es que lo hagan, por lo menos 2 hebritas de hilo por dentro para que le dé mucha más resistencia a la mochila. Si ustedes no lo hacen, les va a quedar una mochila bastante aguada, floja. Miren, niños, entonces voy a seguir acá avanzando. Estoy sacando 6 hebras, miren, 6 hebras. ¿Cómo lo hago? Miren, simplemente formo un anillo, un aro. Miren, hago un aro. Miren dónde tengo mi hilo, miren, mi hilo. Yo simplemente voy a formar un aro. Y por el medio del aro paso el hilo que viene del ovillo. Y así voy formando las 6 hebras que necesito como almas. Bueno, de hecho, últimamente he tenido mucha interacción con las personas en el canal, entonces es muy importante pues estar haciendo directos por lo menos una vez a la semana o dos, pero ustedes se han dado cuenta que yo lo hago diariamente, entonces me acostumbré mucho. Espero no ser de mucha molestia para ustedes. Entonces, niños, sin mucho más que decir, me despido el día de hoy de ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Si aún no estás suscrito, por favor, suscríbete, comparta, comente, regálame un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Chao. Recuerden que hay cupos para las clases virtuales personalizadas. Si están interesados, me escriben al 312-649-4849. Repito, 312-649-4849 y ahí les doy la información de las clases. Entonces, espero tengan una feliz noche. Hasta la próxima. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.